Muy bien, la pelota le va quedando a Echeguren, bajando para Falcón, a quienes cometieron la falta para el penal. Que lo transformó en gol. Aranguil gana Recoleta 1-0. Ramírez casi se duerme. Así le sacan la pelota a Ramírez. Tiene que soltar rápido, lo hace ahora. Lo encuentra sobre el sector izquierdo, metiéndose por ahora Vargas. Vargas propone fútbol. Se muestra Cabrera, la pelota para él, para Mauricio Cabrera. Intenta Nacional. Se cierra bien atrás el equipo de Recoleta. También por Copa Libertadores, Grupo F, Cerro Porteño Palmeiras, este miércoles a las 21:30. Se está metiendo sobre la zona derecha Feliu, corre, trepa bien sobre el lado diestro. Pelota de Fabricio Jara, puntilla como puede Noguera, colaborando en defensa. Va recapturando la pelota a mitad de campo. Ramírez, zafó de la marca de Noguera, pone para Jara. Carga Nacional que busca la paridad. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britan S.A. Los martes son día de ahorro en el ahorrazo con tarjeta de crédito Visa Clásica Oro Cabal, 15% de descuento. El ahorrazo supermayorista, tu bolsillo agradece. ¿Con quién está muy enojado Bernay? Con Feliu, en realidad prácticamente con casi todos los componentes de la defensa, pero principalmente se dirige a Feliu, que es el que le queda más cerca. Porque estaba indicando algo, después miró al banco, ofuscado el entrenador del conjunto nacional, porque al parecer no salió algo. Va a sacar la pelota Marota para la visita. Para instalación de industria, fábrica, organización, centro industrial de Milito 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. En abril comprando 4 cubiertas Cumo, 20% de descuento con 2 medios de pago. Pasa por Chacomer, Cumo, mejor en todos los caminos. Le queda la pelota a Rojas, eleva el esférico mitad de terreno, allí Marota solo golpea de cabeza bajando la pelota para Alexander Franco. En la temporada pasada estuvo en el rojo mallorquino y con la camiseta de Recoleta. Otra vez con Marota, el futbolista de Temetar y pisa el esférico como un salonista. Nos apura, retrocede con Ferreira, va tocando en su terreno Recoleta. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillano 1751. Llámanos al 129-60-60 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. El domingo por la intermedia, 10 de la mañana, ambos partidos. Independiente de Campo Grande frente a Guaireña. Benjamín Aceval recibiendo Fernando de la Mora. Frente a la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroja. Ron Fortín Cocociniones, que filtración, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Gana el conjunto de Recoleta por ahora 1-0 con el gol de penal al minuto 8 de esta etapa inicial de Aranguil. Sube Echeguren sobre la zona derecha, dejando para Falcón. Al piso Gutiérrez, no hay falta. Corre Falcón, intentó meter la pelota dentro del área de la academia. No pudo controlarse, le termina yendo al fondo. Y eso significa que va a reponer Rojas para Nacional. Precios imbatibles de stock, hamburguesa, carne vacuna, FG, 4 unidades, 6.950 guaraníes. Aceite girasol Marolio, 900 ml, 13.900 guaraníes. Stock, lo bueno para vos. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. Al final un muy buen marco en la zona de preferencia, Germán. Sí, nada que ver con lo que era nuestra expectativa cuando llegábamos. Dame tiempo, se equivocó Rojas. Noguera para el gol, vino. Noguera no le pegó de primera. Quiso eludir la marca allí de Cañete. Como un bombero cierra Cañete. Tiro de esquina para Recoleta. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Se terminó en redondo en el fondo nacional, la salida allí con Rojas, se durmieron los centrales, pero aquí para salvar esa situación, Cañete, porque ya estaba dispuesto a sacar el zurdazo Junior Noguera, posición de ofensiva de Recoleta, que hasta aquí está haciendo mejor en el partido. Aprovechó hacer el gol del penal, pero le está costando el juego a Nacional en esta, hasta para el rechazo. El hombre Nacional se termina equivocando, hablamos de Danilo Santa Cruz, tendrá otra vez otro tiro de esquina a su favor la visita. Señores, de vuelta, tiro de esquina, les pega Noguera. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Arco de la tribuna norte, allí donde están los hinchas de Recoleta. Pelota de Junior Noguera que toma vuelo. ¿No había mano? Para mí es penal, ¿eh? Sí, penal. Danilo explica qué le pasa a Danilo, niño increíble, ¿eh? Y eso se equivocó en el córner y ahora una mano. Dudó el árbitro unos segundos y después terminó decidiendo. ¿Qué pasó cuando en la anterior le pifió? Y en esta, ¿dónde tenía el brazo? Usted está mejor ubicado que nosotros, pero igual también observó estas manos, Germán Heriodoro. Totalmente. Hizo el gesto de querer cabecear la pelota. Pero con el gesto con la cabeza, por supuesto, pero la pelota le cayó en el brazo. Ahora hay llamado VAR, atención, porque puede rever la decisión Álvaro Jiménez a instancias y gracias al llamado. Le puede salvar que sea cabeza y mano. Vamos a ver si no fue cabeza y mano, que podría llegar a suceder eso. Después pero en dos ocasiones se equivocó, ¿eh? Sí, igual le pifió en dos ocasiones. Primero rechazando mal y después puede que haya peinado previamente, después cabeza. Y sí, no pasó nada, hijo.
Aquí como que le vuelve el alma al cuerpo al hincha de Nacional, porque tempraneramente estar 2-0 abajo se complicaba si marcaba el penal. Dudó Álvaro Jiménez, y eso que duró aquí por lo menos para nosotros una mano clara, pero entiendo que primeramente fue cabeza y después mano. Ese creería que fue la sanción en esta jugada. Terminó salvándose Nacional y Danilo Santa Cruz por sobre todas las cosas. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros. Villa Gorque. Señores, Nacional 0, Recoleta 1. Eso seguro Chaco. Muchas dudas en el conjunto de Nacional. La pelota le va quedando Gutiérrez. Va Richard Ortiz, golpea de cabeza. Baja ahora sobre la presencia de Noguera. Noguera encara la marca de Feliu Ramírez. Escapó Noguera, deja para Ortiz. Ortiz eleva centro al área. Le queda el gol a Falcón. No se puede poner, perfilar bien, insiste Falcón. Dejó atrás la marca de Vargas. Puntea Vargas. Está por venir el segundo de Recoleta. Esa es la realidad. Tiro de esquina para la visita. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Y ya comienza a sentirse el nerviosismo en zona de preferencia, Germán. Y vos sabés que cuando todavía se estaba analizando la jugada en el VAR, en ese segundo supuesto penal, ya empezaban a caer varias críticas sobre Bernal y el técnico tricolor. Y le terminó salvando que ese brazo abierto previamente logra peinar o sacar un poquito. Allí Danilo Santa Cruz después tenía el brazo abierto. Igual tiene que cuidarse bastante a la hora de buscar este tipo de acciones. No abrir tanto el brazo en esta Santa Cruz. Eso le terminó salvando para que no sea penal. Noguera y el centro mal afuera. Saque de meta que corresponde a la academia. Con Rosada tenés acceso al mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de los empeñados. Rosada habla no tienda online de casa Rosada. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas de estaciones de servicios. Grupo Crisman, tu preferencia, nuestra fortaleza. Va Mauricio Cabrera. Ataca Nacional sobre el sector izquierdo. Cabrera eludió la marca de Falcón. Pisó el área. Echeguren bloquea. Insiste Cabrera. Pero nadie se muestra. Ahí va Ramírez. Ramírez tiene la pelota. Carga el conjunto nacional. Ramírez eludiendo la marca de Alan Will. Otra vez Cabrera. El árbitro. ¿Qué hace el árbitro allí, Dos veces ya que está en medio de la circulación del balón del árbitro. Insiste la academia. Pelota arriba. Saca la defensa de Recoleta. Apostala tan legal como ser sponsor oficial del albirroque del fútbol paraguayo. Apostala, la única casa apuesta legal del país. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Es córner para el equipo de Nacional. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quiénes están sentidos, Germán? Parece que hubo un choque de cabezas entre Marota de Recoleta y Benítez de Nacional en lo que había sido el lanzamiento del centro por parte de Roberto Ramírez. Para el árbitro fue un choque casual, no hubo falta, será tiro de esquina para Nacional desde la derecha. Le va a pegar Danilo Santa Cruz, va por arriba la academia. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Instagram Bemay Flores. Centro de Danilo Santa Cruz sacando la defensa. Danilo recupera. Deja para Cabrera. Cabrera piso el área. Puede estar el empate. Cabrera centro. No pudo Gutiérrez. Saca como puede la pelota Alan Will colaborando en defensa. Al igual que Ríos. Va retomando, recapturando la pelota sobre la zona izquierda. Vargas para el equipo de Nacional. Deja para Benítez. Busca la paridad del equipo local. Bloquea hasta un 94% el calor con Santa Equipol. Encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y mucha chance para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, se pone muy. Se equivoca Hugo Adrián Benítez. Va a sacar Ferreira. Tiro de portería para el equipo de Recoleta. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña La Plata. La potencia y precisión de Hilti levantó ahora a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar, construyen contigo. El lunes se va a cerrar la cuarta fecha de la intermedia con 2 partidos a las 17 en Betalí, 3 de noviembre. 19:30 Carapeguá recibiendo Santaní. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Una mamá de 10 comprando partido 250.000 generas cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electro va mejorando tu calidad de vida. De cuesta hasta aquí al equipo de Nacional. Mejor planteado Recoleta que está ganando 1-0 Jara. Deja para Roque Santa Cruz otra vez para Jara. Se equivoca Fabricio Jara. La pelota de Falcón mitad de terreno. Se viene Richard Ortiz, el 9. Recoleta encaró. Zafó de la marca de Ramírez. Lo frena Ramírez con falta. Va a aparecer la tarjeta. Muy nervioso el equipo de Nacional. Esa es la realidad de lo que ocurre dentro del campo de juego. En el medio para arriba está un poquito mejor, pero en defensa y en el medio están bastante acelerados. Vargas ya tiene la amarilla por esa falta y ahora el segundo amonestado del lado tricolor, Germán.
Así es, fue una patadita corta pero bastante fuerte, le provocó bastante dolor a Richard Ortiz, que era el que estaba aguantando la pelota de espalda hasta el arco. Allí recibió la embestida y la patada de paso por parte del volante central de Nacional. Este, como decías, el segundo amonestado en el encuentro tras Vargas, ambos del Trico. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros. Indica Jorge. Nacional 0, Recoleta 1. Hizo seguro Chaco. Noguera eleva centro, Marota de cabeza mal afuera, quedó tendido un futbolista de Nacional. Señores, habrá salida para la academia. Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento donde esté, velocidad simétrica 100% óptica. Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Mañana en Itagua, Luqueño, Trini Vinci, arbitraje de Alipio Colmán, en el bar Ulises Mereles. Y a las 20, Libertad recibiendo Olimpia. Dirige David Ojeda, en el bar Carlos Figueredo. La medicina evoluciona y SPS avanza contigo. Profesionales de primer nivel, escrinos al 0991-728-56. Clínica SPS, cuida tu salud con respaldo de Gómez y Bar. Termocalentador SPS, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. PS, una empresa del grupo EPP. La salida del equipo de Recoleta, que por ahora gana 1-0 con el gol de penal de Alan Will. Monzón tiene la pelota, la presión de Adrián Benítez. Monzón deja para el talentoso Noguera, de espaldas al arco ante la marca de Jara, golpea de cabeza Jara, lo termina empujando Ríos, saque de costado en su campo para Recoleta. Cuando el trabajo exige más, aparece Paz y Warri, la línea profesional de Paz y crea para los que no se rinden. Paz y marca paraguaya, potencia que nos une. El partido sigue mejor desde la sede oficial de la hinchada El Quincho, con amigos asado y Monito Original. Monito Original, sponsor oficial de la hinchada. Saca como puede Monzón para Recoleta con la zurda. Frena ahí en mitad de terreno. Richard Ortiz se equivoca. Anticipa Alexander Franco. Falta y tarjeta. Piden tarjeta a la gente de Nacional. Franco dice que fue la pelota. Tarjeta amarilla para Alexander Franco en Recoleta, Germán. Así es, por la falta sobre Danilo Santa Cruz, le arrebató la pelota pero con falta, es lo que argumenta el árbitro Jiménez para amonestar al capitán de Reco. Es el tercero que ve la tarjeta amarilla en el partido, mejor dicho, Juan Alexander Franco. Juan Alexander Franco es el amonestado tercero en lo que va del encuentro tras dos de Nacional. Tiro libre en ataque para la academia. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol y yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Eusebio Llama 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu barrilla preferida. Apunta Vargas, le pega la pelota, centro. Atención, Roque no pudo. Saca como puede el arquero, quedó tendido un futbolista de Nacional. Insiste Jara, saca el disparo. Bloquea Echeguren, sentido un futbolista de Nacional dentro del área. Banderina arriba, en realidad, ¿quién es el que está en el suelo? ¿Es Feliu o no? Me parece que es Cañete el que quedó sentido. Me parece que acusa un dolor en la zona de la cabeza, el zaguero central de Nacional, pero no hay que recordar, como ya lo decía Jorge, que la jugada ya estaba invalidada, así que algún análisis acerca de alguna supuesta falta que pudo haber sufrido ya queda anulada. Señores, pelota que favorece al equipo de Recoleta. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Coco, Cenones, Café, Televisión, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Va a sacar Ferreira para la visita que está ganando 1-0 Darío. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. En San Justo, Hierros, Ángulo, Planchola, Chapas y mucho más. Acceso a casi perfecto socorro Ñembú. Ventas al 083 30 88 13 San Justo, Hierros. Marota tiene la pelota, no la divide el equipo de Recoleta, intenta salir jugando desde el fondo con Monzón. Monzón tocando la pelota para Ferreira, la presión de Jara con Roque Santa Cruz. El esférico le va quedando otra vez a Nicolás Marota, colabora Danilo Santa Cruz. Marota cede el paso mitad de terreno para Alexander Franco. Apertura por la derecha para Echeguren con Falcón, Falcón de primera para Ortiz. Sube Falcón, no alcanza. Corta Vargas en mitad de terreno para Nacional. Yogur natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lactolanda, natural como vos elegís. Convocatoria 2026, posgrado, formate con docentes referentes del sector. Consulta al 081-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la Americana. Ramírez pierde ante Noguera. Ojo que son 4 de Recoleta contra 3 de Nacional. Puede estar al segundo. Alan Will encaro y perdió ante la marca. Hay de Cañete porque iba Will directo para el arco de Rojas. La marca de Cañete dejando para Feliu. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros, indica Jorge. Nacional 0, Recoleta 1. Hizo seguro Chaco. Monumental.
Va en busca del empate del equipo local. Llamen JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con respaldo de Chaco, Mera Automotores. Con Recuperar la actividad tu energía extra. Una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADIUN, evolucionamos juntos. Cabrera tiene la pelota, eleva el esférico sobre la zona izquierda para Vargas. Avanza Nacional cerca de Lara Vargas. Encaró Zafó de Marota. Insiste Vargas, ganó fuera de cancha, empate en Camino. ¡Vino! Ferreira vuela y saca el cabezazo allí de Hugo Adrián Benítez, niño. Gran reacción espectacular lo del arquero Ferreira para lanzarse con ese golpe de puño, sacar lo que parecía ser la igualdad de Nacional, que busca, que insiste por momento con cierto desorden, pero en esta armó bien la jugada sobre el perfil izquierdo del centro, el cabezazo de Hugo Adrián Benítez y la gran respuesta del arquero Ferreira para que esto siga 1-0 a favor de la visita. Va a insistir Nacional, que busca el empate. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Por el grupo D de la Copa Sudamericana, Recoleta recibe a Deportivo Cuenca este martes a las 21:30. La pelota de Gutiérrez juega para Cabrera a mitad de terreno, se viene Nacional con Danilo Santa Cruz, Danilo frena la marcha para Ramírez retrocede todo con Gutiérrez, Nacional plantado en terreno rival. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, Shell Fórmula Super, rinde más kilómetros por litro. Shell Fórmula Super, mejor por lejos. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Abierto sobre la banda derecha va Danilo Santa Cruz, bloquea la marca Alexander Franco Siniño. A todos los que están reportando sintonía, un saludo al otro lado, Blas Antonio Serafini, ya envió su mensajito, Blas Antonio reportando sintonía. Muy bien, también para el amigo Víctor de Pedroso, escuchando la radio, observando la práctica de su club que compite allí en Ipacaraí el 16 de agosto. La pelota le queda, señores, en mitad de terreno a Gutiérrez para Nacional. Afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito, tenés 11 tipos de reintegros, llama al 218-4000, solicitalo ya, Caja Mutual. Venido a ver en Casino El Hotel Sol, con nuestro casino no hay más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. Ambas batucadas, bueno, con todo, Germán, tanto la de Nacional y también la de Recoleta, Súper ruidosas, Jorge, tanto con los instrumentos de percusión como con los de viento. Súper ruidosas. Está ganando el equipo visitante, gana Recoleta 1-0. Descuentos reales hasta 50% por call center, 627-7000 y 30% con tarjeta de crédito universitaria. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Teléfono 0978-30-008. Centro Materiales Santa Rosa. La pelota le va quedando el conjunto de Recoleta, campo rival, con la presencia de Echeguren, que sube sobre el sector diestro, levanta para Ortiz, aguanta de espaldas al arco ante la marca de Gutiérrez, el balón para Jara, se viene Nacional con Danilo Santa Cruz, corre Hugo Adrián Benítez, va picando también sobre la zona derecha, lo acompaña Feliu, ojo que Roque se mete en diagonal en el área, va Hugo Adrián, levantó la cabeza, centro amplio, largo, pasado, mal afuera, estilo de portería para Recoleta. Supli, tu leo de confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas, llega hasta tu casa, no más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El martes, señores, a las 19, Grupo H de Copa Libertadores. Libertad recibe Independiente del Valle. Para los momentos simples, elegí Pancho su pizza, práctico, rápido, siempre listo para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Unisal, Central España 330 San Lorenzo. Y filiales en Ambareque, Metecta, Huacorón, Los Ríos, Villarrica, Cabazú, Ciudad Este, Carapé, Pilar. Unisal. Sacando Alexander Franco para el conjunto de Recoleta. Pelota que toma vuelo con destino a Alan Will. El esférico le va quedando en el rebote. Señores, a Falcón. Pierde la pelota el conjunto de Nacional. Retoma, recaptura, recupera sobre la zona derecha Echeguren. Está instalado en campo enemigo. Lo encuentra sobre el mismo carril. Allí a Falcón. Falcón se asocia con Nogueira. Nogueira para el equipo de Recoleta. Quiso filtrar para Alan Will. Atento en la marca Feliu. Al piso Feliu. Falta. Infracción. Tiro libre para Nacional en su campo. Residencia La Victoria en Guarambaré. Acceso a rutas principales. No está el acceso sur. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Amaro Gaule, la camionetazo al mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Prueba hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. La pelota en poder de Monción para el equipo visitante, para el conjunto canario. Ferreira con el esférico suelta sobre la zona derecha. La pelota le queda ahora a Marota y la salida para Recoleta, que gana 1-0. Luciano Mantuela, su número de cuenta, deja entrar en la escuelita, asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar seguro, cobrar con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrio templado, TVH, laminados y más. Signos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. No se apura el conjunto de Recoleta, tiene el esférico el capitán Falcón para Franco, uno de los amonestados en el partido.
Él solamente por el lado de Recoleta. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Nacional 0, Recoleta 1. Hizo seguro Chaco. Segundo en camino va Ríos, solo perdió tiempo, insiste Ríos para Recoleta dentro del área, se equivoca en el pase, aunque le queda, Will tira mal. Le pegó algo forzado Will. Es que perdió tiempo allí Ríos, niño. Sí, son rápidos Ríos, también Falcón, los extremos tanto por derecha e izquierda respectivamente. En esta, Ríos hace un pase algo largo. Igual así todo, Will peleó hasta la última línea. Logró enviar el centro, pero algo desacomodado, porque no se acomodó del todo en esta Ríos. El lateral sobre el perfil izquierdo que pisa bastante el campo por derecha, por izquierda. Bastante atractivo hasta aquí el partido. Con el gol de Will está ganando la visita. Recordando que ya tuvo una chance importante también para anotar Nacional, ese cabezazo de Hugo Adrián Benítez, que desvió muy bien el arquero Ferreira. Pelota a mitad de terreno de Ramírez para Nacional. Con una cuota de regalo celular Samsung 16, 17 cuota de 89.000, TV Tokio 43 pulgadas, 17 cuota de 129.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia, tomos Maya hace 12 años y está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. El domingo en el norte, en Pedro Juan Caballero, 17:45, 2 de mayo, Guaraní dirige Verdes Benítez, Fernando López en el bar. Y San Lorenzo a las 20 recibe Rubinho, arbitraje de Juan Gabriel Benítez. En rumbo. El Gargaleano en el bar. En Rumbos estamos para que antes de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos es de seguro protegiendo tu futuro siempre. Uninor de la Universidad Privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 029-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Jara se equivoca, se enojan algunos en preferencias. La pelota le va quedando a Falcón. Intentó la salida, se le fue el esférico. Saque de costado cerca del banderín para la academia. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota le va quedando al conjunto de Nacional. El equipo de Bernay que propone fútbol en ofensiva con Roque. Busca la paridad, no sube Feliu. Ahora sí se manda la ofensiva sobre la zona de la pelota de Ramírez. Ramírez se encuentra de vuelta el callejón con Feliu sobre el lado derecho. Pide la pelota a Danilo Santa Cruz. El esférico para Ramírez. Ramírez edifica, construye. Se va metiendo Danilo para Hugo Adriano. Alcanza. Tienen que tener mucha paciencia los hinchas de Nacional, ¿eh? Sí, porque intenta, busca, por momento le está costando, es cierto, me parece que Bernay tiene mucho por ir trabajando este equipo, encontrarle la vuelta a la mejor versión a Nacional. Somos eso, casi un escenario no muy bueno, que tempraneramente ya le marcó Recoleta. Es un equipo mucho mejor trabajado la visita de Recoleta hasta esta parte. Igual queda mucho en el partido, la ventaja es de un gol. Veremos si Nacional se mete un poquito más en juego. Comienza desde el fondo Recoleta. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que hablar en Quitadol. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago CBTN 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. En breve nos cuenta cómo va 12 de junio Encarnación, allí Rodrigo. Más tarde Sol de América, Paraguarí, cuarta fecha de la intermedia. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroca. Ron Portín, Cocos Uniones, Café y Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Portín combina con todo. La alta presión de Alan Will, casi le saca la pelota, casi le pellizca allí a Fabricio Jara. Va recogiendo el rebote Cañete para el conjunto de Nacional. Se viene el equipo de Bernay. Cañete suelta la pelota para Gutiérrez, presiona en la salida allí Richard Ortiz. Con la zurda tiene la pelota Gutiérrez por Baco para Cañete, toca en su campo Nacional. Informa personal Flow, el internet más rápido del país. Por la fecha 4 de la intermedia, en el estadio Facundo de León Fossati empatan 0-0, 12 de junio y Encarnación, 20 minutos del segundo tiempo. Sube Feliu, carga Roque, intenta Roque, la pelota le va quedando a Cabrera. Avanza el equipo de Nacional, se cierra bien atrás Recoleta. Jara tiene la pelota, Jara jugando para Gutiérrez. Gutiérrez va como un centrocampista ofensivo. La apertura sobre la zona izquierda para Vargas. Va a colocar el centro, pelota que toma vuelo con destino a Benítez de cabeza. Cometió una falta. El árbitro deja seguir. Quedó en el piso allí el zaguero Monzón en Recoleta. En Concasa Caladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Subite al 0 kilómetro que siempre quisiste con la financiación de Banco. Acércate a Banco y conoce los beneficios. Banco crece desde la raíz. Y aquí terminó empujando Hugo Adrián Benítez en la anterior, a la altura más o menos. Eso sigue allí en el suelo el defensor de Recoleta. Reiteramos que el duelo entre 12 de junio y Encarnación por la intermedia sigue 0-0 y el partido de fondo en la fecha de hoy también por la fecha 4 de la intermedia. Sol de América recibe a Paraguarí a las 19:30 en el Luis Alfonso Gianni. Estamos con el minuto a minuto Tipo de Recoleta.
Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litros alto en Villa Gorge. Señores, Nacional 0, Recoleta 1. Y su seguro Chaco. Saque de costado en su campo para el conjunto canario que está ganando 1-0. Midea, la marca número 1 más vendida, electrodomésticos, heladeras, frisas y bicicooler. Representa y distribuye Britan S.A. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Vilito 1 y 2. Comunícate al 413-7000 Paraguay Inmobiliaria S.A. Intenta Danilo Santa Cruz antes. Corta bien en el fondo Marota. Recoge el rebote Gutiérrez. La pelota para el medio para Jara. Jara pierde la pelota. Va recuperando el esférico el conjunto de Recoleta con Noguera. Encara Noguera la marca de Cañete. Cierra en el fondo Feliu. Reclama Jorge González al suelo. Fue allí Noguera. No pasó nada. Va recuperando. Atención a Languil. Le queda Richard Ortiz. Anticipa bien en el fondo. Sacando la pelota Gutiérrez para Nacional. Crea el nuevo éxito musical de Punto Farma y gana 15 millones en efectivo. Entérate cómo participar en nuestras redes @puntofarmapy. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025, el equipo Barta. Para mí que no se fue del todo la pelota, Germán, ¿eh? Y es lo que quedó protestando la gente de Recoleta. Sí, salió parcialmente esa pelota, Jorge. Sí, estaban reclamando lateral los futbolistas de Nacional. La pelota le va quedando sobre el costado izquierdo allí a Vargas, tocando en su terreno el equipo de Nacional, buscando el empate en la academia. Precios imbatibles de stock: extracto de tomate sobre ceregua 140 gramos, 1.600 guaraníes. Ñoquis Bianca 1 kilo, 9.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de Larvi Roca. Va Jara, puede estar el empate. Jara se apuró, colocó el centro, saca como puede Marota, insiste Nacional. Falcón despeja de cabeza, también va en mitad de terreno Jara. Va la presión del conjunto Nacional. Vargas tiene el esférico, cobertura de Espínola para el equipo de Recoleta. Le queda el rebote a Cabrera, 3/4 de terreno. Otra vez la marca de Espínola. Se queda Feliu con la pelota. Va Nacional con todo, con Gutiérrez en busca de la paridad. Con Rosada tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de los empeñados. Rosada, habla no tienda online de casa Rosada. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Aguanta Richard Ortiz con la zurda, bajando la pelota por el medio para Alexander Franco. Franco juega para Languil. Will suelta para Noguera. ¿Dónde está Ríos? Va picando el lateral izquierdo. No lo vio Noguera. Ahora frena la marcha. Ya lo encuentra Ríos. Va con todo. Atención, Ríos dentro del área. Segundo camino. Vino. Ríos. No pudo Ríos, cayó Noguera. Ríos tiene algo que se proyecta bastante bien, pero le cuesta colocar bien los centros. Ese pase final allí se termina equivocando Ríos, bastante rápido, picante, habilidoso, pero la decisión del pase se va Franco, se va Franco. Qué inocentada la de Franco. Este ya tiene tarjeta, Germán. Sí, ahora le advierte ya para hacer. Error terrible. Mira dónde hace la falta. Mitad de terreno. Cuando Nacional ni siquiera estaba allí como para empatar en la cabecera del área. Hace una falta tonta infantil Franco en el medio. Recibe la segunda tarjeta y expulsado Germán. Así es, porque era el único jugador de Recoleta que estaba amonestado. Le realiza un agarrón al futbolista de Nacional que se escapaba por ese costado derecho y ve la segunda tarjeta amarilla. Y explicaciones, Franco, de por qué le exhibe la tarjeta de amonestación. El árbitro no quiere saber nada, le pide que se retire, así que queda con 10 de ahora en adelante el equipo visitante tras la expulsión del volante Franco. Es que él sabía que tenía tarjeta y ¿para qué comete esta falta? Bueno, se queda con 10 el conjunto de Recoleta. Nacional buscando el empate. Apostala, tan legal como ser sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala, la única casa de apuestas legal del país. Coció con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Jara para el que mal le pegó Fabricio Jara. Buena incursión en ofensiva de Feliu, pero Jara culminó mal. Lejos el remate, tiro de portería para Recoleta. Solicita tu póliza seguro al 021-236-13.000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Bemay Flores. 44 clavado, va a secar Ferreira. Recoleta gana 1-0, juega con un hombre menos. Expulsado Franco en la visita. Bloquea hasta un 94% el calor con Santel y Ball. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT se pone muy. Gutiérrez tiene la pelota para Ramírez. Ramírez sobre Fabricio Jara. Se equivoca Jara. La pelota le va quedando ahora Falcón, que con la expulsión de Franco se corre sobre el lado izquierdo. Jugó gran parte de esta primera etapa sobre el lado diestro. Falta de Jara, mitad de campo.
sobre Espino, la capitán de Recoleta en el suelo. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa Jorge. Señores, Nacional 0, Recoleta 1. Y su seguro Chaco. Germán. Se adicionan 2 minutos más porque se juega hasta el minuto 47 de esta etapa inicial. Buscando el segundo, Recoleta con Echeguren. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 57 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferropares la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropares a 43 años construyendo contigo. Intentó Echeguren, se equivoca, pierde la pelota sacando Santiago Rojas el balón sobre la zona de el defensor Cañete. Cañete pone la pelota para adelante con Feliu. Quizás lo último para Nacional en esta primera etapa. 46 tenemos. Se muestra Ramírez por el medio, la pelota de cara. Con Danilo Santa Cruz tocando la academia en campo rival. Cada vez que creas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos a acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descargar la Copetrol. Vamos. Una mamá de 10 comprando a partir de 250.000 generas cupones electrónicos. Para participar por 10 premios para mamá. Electro va mejorando tu calidad de vida. Largo el pelotazo de Jara, impreciso, no llega Feliu. Habrá saque de meta, lo va a hacer Ferreira para la visita. Se está yendo la primera etapa. La Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. 1000 empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Sacando Ferreira la pelota. Cobra altura con destino a Richard Ortiz que va al suelo. No hay falta, que se levante el viceárbitro del partido. Le queda el esférico por el medio. Se viene Roberto Ramírez para el equipo de Nacional. Ramírez suelta rápidamente para Jara. Jara para el conjunto local. El público se impacienta porque sabe que le quedan segundos a esta primera etapa. Va Cabrera, carga Nacional, remate al arco. Bloquea Marota, tendrá un córner la academia. Tu Pirubilla, 30 años tirando tu hogar de felicidad. No hay tiempo. Pese a que Danilo Santa Cruz quiso ejecutar el córner, el juez dice, señores, no hay tiempo. Vámonos para vestuarios a replantear todo para el acción complementario. Final de la primera etapa, final de la primera fracción. Fecha 18 de la apertura aquí en el Arsenio Rico. Nacional 0, Recoleta 1. 1080 en el dial. Fútbol a lo grande, pasión en el corazón. Se vive en cada cancha con garra y con fervor. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge Niño Sosa en una presentación de... Quitadol para que Loren, Quitadol, yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, sube Yalamin 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu barrida preferida. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Habla Tacuara Cardoso. Nacional por este reconocimiento y a toda la hinchada. El gol más gritado por vos con esta camiseta, ¿te acuerdas recordar? Y para mí fue el gol para entrar en la pre-Libertadores en la cancha de 12 de octubre. ¿Qué tan importante es que recibas el cariño de la gente de Nacional? Porque fue tu primer club aquí en Asunción y me imagino que ahora que anunciaste tu retiro, varios clubes en donde participaste y el fútbol paraguayo te va a homenajear. Sí, la verdad que es muy importante para mí que la gente reconozca así tu esfuerzo. También di todo por el club y gracias a Dios salí muy bien también de acá. Y dejé muchos amigos, muchos recuerdos lindos, alegría, así como le dije, y le agradezco muchísimo por el reconocimiento. Y a vos personalmente, Tacuara, ¿cuánto valor te genera esto de Nacional? ¿Cuánto representa en tu carrera deportiva nacional, en tu trayectoria profesional? Mucho, porque me dio todo, me dio la oportunidad de jugar en primera división hace bastantes años atrás, ¿verdad? Y yo creo que eso se valora y también me dio la oportunidad de salir afuera sin objetar nada, sin poner trabas, entonces muy agradecido siempre voy a estar al Club Nacional. En lo personal, a partir de ahora, ¿cuál es el proyecto tuyo? ¿Vas a seguir ligado al fútbol? ¿Tenés algún proyecto? Y no sé todavía, así como dije bastante ya, no sé hasta el momento no sé todavía, pero tengo algunos emprendimientos que tenemos que atender con mi señora y después vamos a ver. Para no descartar una despedida a estadio lleno en el Defensor del Chaco con la camiseta albirroja, por ejemplo. ¿Cómo? Alguna despedida a estadio lleno con la camiseta albirroja.
Si me preguntan a mí, yo creo que merece esa cuara. No, y eso ya va a depender de la gente que maneja la selección. Yo no pido nada, ¿verdad? Pero si es que me dicen para ir, con mil gusto voy a estar ahí. Gracias, Tacuara. Gracias. Oscar Tacuara Cardoso, el exfutbolista ahora, recientemente homenajeado. Justo antes del inicio del partido recibió, como decíamos, una plaqueta y una camiseta encuadrada con la inscripción de su nombre y su número característico que lo caracterizó a lo largo de su carrera. El número 7, Jorge, homenajeado por Nacional, como él bien lo valorizaba, fue el primer club aquí en Asunción que lo recibió y el que le permitió lucirse para luego dar el salto al fútbol del exterior y posteriormente a la selección paraguaya, Jorge. Así mismo, estupendo. Para aprovechar opciones que tiene Nacional para el segundo tiempo, ahora aprovechando que tiene un hombre menos Recoleta, deberá buscar dar vuelta a esto Nacional y que tiene también como opción Recoleta a su entrenador González para el segundo tiempo. Los entrenadores, tanto Bernay como González, que tienen en el banco de cara al segundo tiempo, si así desean modificar. Como no, Jorge, Nacional cuenta con Gerardo Ortiz, el arquero auxiliar, también con Gastón Benítez, Carlos Espínola, Mauro Coronel, Líder Cáceres, Silvio Torales, Carlos Arrúa, Josué Colmán, Richard Prieto, Orlando Gaona Lugo, Ignacio Bailone y Lucas González. Por su lado, Recoleta cuenta con Oscar Toledo, el arquero de emergencia, también con Luis Cardoso, Marcos Pereira, Ronald Domínguez, Blas Marcelo Medina, Wilfrido Báez, Héctor López, Thiago Vidal, Dairon Mosquera, Julio Domínguez, Manuel Schuch y también con Brian Ferreira, Jorge. Correcto, gracias Germán, allí completito las opciones de los entrenadores en cuanto al banco y la posibilidad que tienen tanto Nacional y Recoleta. Le está costando bastante a Nacional. En el primer tiempo Recoleta se encontró con ese tempranero tanto de penal a los 8 minutos. Después un par de corridas más, tanto de Falcón por derecha como también por izquierda de Pedro Ríos, el lateral por izquierda. Esa conexión allí en ataque buscando a Ortiz, a Richard Ortiz, al propio Alan Wynn dentro del desarrollo de juego con algunas situaciones. Es cierto, tuvo una Nacional con ese cabezazo de Hugo Benítez, después una buena jugada por izquierda de Vargas, la buena respuesta de Ferreira y después algunas ideas, algunas situaciones que fue buscando, generando dentro del partido Nacional, pero sin encontrar la claridad. Se fue por momentos metiendo en un embudo de complicaciones el cuadro tricolor. Pero lo primero, lo que sucedió después, a una buena jugada sobre el perfil izquierdo, en ese intento de despeje de Sebastián Vargas, el centro de izquierda a derecha dentro del área, en ese intento de despeje de Sebastián Vargas, determina cometiendo falta a Falcón, que se venía posicionando el volante por derecha en una posición de ataque. Abajo le termina pegando en el pie izquierdo en ese intento de despeje del balón. La falta, la sanción del penal. 8 minutos del primer tiempo. Alan Will ejecutó el penal, anotó en el relato de Jorge Casal hasta aquí el único tanto, el gol de Recoleta, el tanto de penal. Señores, la chance para convertir a favor de Recoleta, le pega Alan Will, retrocede unos 4 pasos, la orden del juez, Rojas está en el arco, va Will, tira, gol, 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 gol de Recoleta, de Alan, de Will, Alan Will de penal, señores, le pega con la pierna derecha esquinado, poste diestro de Rojas, aguantó el arquero hasta donde pudo, se lanzó al otro lado, al poste izquierdo, remate esquinado, colocado de Alan Will, pasa al frente Recoleta, luego de la revisión VAR por parte de Álvaro Jiménez, la falta sobre Falcón, convierte a Alan Will, Recoleta pasa al frente, gana aquí en el Arsenio Orico, fecha 18 de la apertura, Nacional 0, Recoleta 1, Alan Will de penal para el Canario. Y así termina aprovechando esa chance, esa posibilidad dentro de un partido donde, repito, en cuanto a la situación de las aproximaciones, sí, tuvo una, la más clarita, esa de Hugo Adrián allí en ataque. Después de esa buena conexión por izquierda, la buena respuesta del arquero Ferreira, que fue la más clara dentro del partido. Es más, Nacional solo tuvo esa situación de riesgo dentro del propio partido hacia el arco de Recoleta, donde Recoleta sí, por lo menos apuró en un par de ocasiones más
dentro de alguna situación, de algún avance, de alguna posibilidad dentro del partido, con alguna chance que fue generando Recoleta de los dos. Se nota que es un equipo que hace rato viene trabajando, a pesar de los nombres, la rotación, juega mejor fútbol que el propio Nacional, que hasta esta parte está complicado. Pero sí, hay una realidad. Doble amarilla cuando Alexander Franco se fue expulsado. Antes, en ese penal, Vargas recibió la tarjeta del lado de Nacional. Otro amonestado es Roberto Ramírez, igualmente el volante de Nacional, en una etapa donde se observaron 3 tarjetas hasta esta parte dentro del partido. Lo comentado, la expulsión después de Franco por esa doble amarilla. A los 28 había sido la primera amarilla, y después cuando se le escapaba en pleno medio campo, no sé, tenía amarilla. Me parece un poco infantil. Una cosa era dejarlo pasar, había todavía varios jugadores en defensa que podían bloquear esa acción. Se arriesgó de más en esa Alexander Franco, terminó recibiendo a los 43 la doble amonestación. Cerró así la etapa el partido con uno menos, y habrá que ver si Nacional realiza alguna variante de cara al segundo tiempo con el mismo equipo. Busca revertir esto. Es cierto, un gol tempranero en el segundo tiempo me parece que lo puede meter en partido. El hombre menos, a ver si eso puede facilitar. También hubo casos en donde a veces tenés un hombre menos y se te complica un poquito el desarrollo del partido. Vamos a ver si en este caso Nacional, ese hombre más que tiene dentro del juego a partir de ahora para el segundo tiempo, principalmente porque ya en estos últimos minutos como que no pesó mucho dentro del juego. Inclusive en un momento dentro del partido casi llegamos a una segunda sanción de penal. En un momento, esos primeros minutos, esos 10 primeros 15, esos 15 minutos iniciales, un total desconcierto de Nacional, inclusive una mano allí, pero sí el detalle no menor, que cuando despeja Santa Cruz aquí en campo parecía mano directa, pero llegó a peinar previamente la pelota, y como peinó y después dio en el brazo, allí se terminan llamando del VAR al árbitro Álvaro Jiménez, que dudó un poquito en campo. La mano fue clara, pero como previamente existió el contacto allí con la cabeza, como se sabe en esa situación, es una excepción en la regla, no es mano allí, porque previamente hace contacto con la cabeza en ese intento de despeje del jugador nacional. Para un comienzo que, repito, fue bastante dudoso los primeros 15 minutos de partido para Nacional. Después se fue acomodando y tuvo esa situación de Hugo Adrián Benítez dentro del partido. Promete el segundo tiempo mayores emociones. De por sí fue atractivo el primer tiempo, pero con el hombre menos Recoleta. Habrá que ver la propuesta del equipo de Jorge González en el segundo tiempo del equipo canario. Y misma situación para el equipo de Bernay, para el conjunto de Bernay, que debería de tener un poco más ofensivo. Al salir al ataque se le pueden llegar a generar algunos espacios allí, y vamos a ver si eso se termina por presentar de cara al segundo tiempo. Vamos a ir brevemente hasta Estudios Centrales, repaso de la categoría intermedia, lo que se va a ir viniendo igualmente más adelante. Por allí, si hay algún contacto con los compañeros también aquí enfrente en cancha de Cerro Porteño, vamos a hacer, si así me indica Rodri, pero eso será después. Sabemos, estoy a puerta cerrada, pero siempre algún informe, algunas novedades en cuanto al probable onceno de Cerro Porteño para lo que se vendrá. Aquí con el gol de Alan Will, 8 del primer tiempo en el Arsenio Rico en Barrio Obrero, y los dos partidos, porque después vamos a pasar a Arolla para el juego de Cerro Porteño Ameniano. Gana el equipo local con el gol de Alan Will. Adelante, Rodrigo. Gracias, Jorge. Por la fecha 4 de la intermedia en el Facundo de León Fossati se rompió el 0 porque está ganando 12 de junio 1-0 a Encarnación. Van 39 minutos del segundo tiempo. El gol llegó a los 30 minutos del segundo tiempo por intermedio de Héctor Lescano para el 12 de junio. Para toda la información y más, también vamos a estar con el minuto a minuto del encuentro de la intermedia fecha 4 entre Sol de América Paraguarí en nuestras redes sociales. Fútbol a lo grande, nuestro X de Fútbol a lo grande. El partido de fondo de hoy por la fecha 4, como decíamos, Sol de América recibe a Paraguarí 19:30 en el Luis Alfonso Llano. Siguiendo con los partidos de la intermedia, mañana a las 10, Tacuarí recibe a General Caballero de Juan León Mallorquín en el Enrique Soler, y a la misma hora, Capiatá Resistencia en el Erico Galeano. El domingo, 2 encuentros. Independiente de Campo Grande se enfrenta a Guaireña a las 10 en el Ricardo Gregor, y a la misma hora, pero en el Isidro Roussillon, se encuentran Benjamín Acebal, Fernando de la Mora.
Más encuentros por la fecha 4 de la intermedia. Tendeta el 3 de noviembre, el lunes a las 17 en el Érico Galeano. Y cerrando la fecha 4, Carapeguá recibe a Santaní a las 19:30 el mismo día en el Municipal de Carapeguá. Reiteramos, estamos con el minuto a minuto del juego entre 12 de junio Encarnación. Lo va ganando 12 de junio 1-0. En estos momentos, 42 minutos del segundo tiempo. Paraguayos destacados por el mundo. Recordamos, doblete de Ramón Sosa para el Palmeiras en la victoria por Copa Brasil 3-0 sobre el Jacuipense. En la goleada de Boca Juniors 4-0 sobre Defensa y Justicia, marcó Adam Vareiro. En estos momentos se está disputando el encuentro en Argentina entre Deportivo Riestra e Independiente de Avellaneda. Lo gana Riestra 2-0 y desde el minuto 0 arrancó de titular en Independiente Gabriel Ábalos. 45 minutos del segundo tiempo. Tiempo cumplido. Rodri, ya estamos atentos Jorge, aquí, contigo. regresan los equipos. Gracias. Para reiterar, gana entonces 12 de junio 1-0, decía en la intermedia. Asimismo, 1-0 lo está ganando 12 de junio. Está por culminar el encuentro. Aquí regresamos de cara al segundo tiempo. Gracias, Rodri, por eso. Va a la punta el 12 de junio. Aquí la fanática nacional siempre nos sigue. Está en sintonía Joaquín González Idoyaga. Se operó hace poquito. Es su nieto, señora, ¿verdad? Su nieto, don Joaquín. El nieto de la señora que siempre está. Perfecto, le vamos a saludar a Joaquín González Idoyaga allí, que es fanático nacional de apendicitis. Normalmente siempre está aquí. Cierto, nos mira siempre. Gracias, aquí una de las señoras. ¿Su nombre me repite, señora? Ahí está, siempre nos escucha. ¿Su nombre me recuerda? Elena, ahí está la señora Elena. Gracias, señora. Fanática de Nacional aquí, Trico también nos recuerda esto. Un saludo entonces para Joaquín González, pronta recuperación para él. Se vendrán variantes de cada segundo tiempo. Alan Will, el gol de penal, 8 minutos del primer tiempo para el equipo de Recoleta. Está expulsado Alexander Franco, el equipo de Recoleta, los 43 minutos. Y se vendrán variantes, Germán. Así es, Jorge entra con la 7, Ronald Domínguez, y con la 17, Wilfrido Báez. No volvieron Juan José Falcón y tampoco me falta uno, el segundo de Recoleta. Por su lado, Nacional entra con la 22 Josué Colmán, con la 33 Orlando Gaona Lugo. No regresaron Danilo Santa Cruz y tampoco Mauricio Cabrera. Son los dos primeros cambios de Bernay en Nacional. En instante ratificamos los cambios en Recoleta. Informó. Personal Flow, el internet más rápido del país. Señores, todo listo, todo aquí. Venda la orden del juez, va a comenzar el segundo tiempo. Da la orden el árbitro Álvaro Jiménez, mueve Ortiz, comenzó el segundo laxo. Fútbol a lo grande, monumental. Continúa relatando Jorge Casal. Muy bien, reiteramos los cambios, Germán. Ahora sí, en Recoleta confirmamos con la 7 a la cancha Ronald Domínguez y camiseta 17 para Wilfrido Báez. No retornaron el goleador de la tarde-noche, Alan Will, y tampoco el sub-19, Juan José Falcón. Por su lado, en Nacional, a la cancha entraron con la camiseta 33, Orlando Gaona Lugo, y con la 22, Josué Colmán. No retornaron Danilo Santa Cruz y tampoco el otro sub-19 que estaba en cancha, en este caso del Trico, Mauricio Cabrera. Son los dos primeros cambios por lado que realiza cada técnico. Bernay en el Nacional y González en Recoleta, Jorge. Muy bien, señores, sentido en el piso. ¿Quién está? Es Ortiz el que está en el suelo. Y por el lado de Nacional, si no me equivoco, es
Ramírez, el que está en el suelo. Fútbol paralizado aquí en Cancha Nacional. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. 5021-248-8000, opciones SPS, 30 años cuidando tu salud con respaldo de Gómez y Bar. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Luego de este partido, señores, Cerro Porteño, Ameliano, aquí cerca nada más, en la Nova Olla, con Diego Iván, con Ricardo, con Víctor, todos los compañeros, en la continuidad de la jornada 18 de la apertura. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. El partido sigue mejor desde la sede oficial de la hinchada, el Quincho, con amigos Azoy, Moritz Original. Moritz Original, sponsor oficial de la hinchada. ¿Se va a continuar o no Ortiz? Me parece que me deja dudas. El 9 del conjunto de Recoleta que sigue en el piso, Germán. Y es que quedó dolorido, por cuanto menos dolorido, en la zona de la cabeza, Richard Ortiz, luego de lo que había sido esa disputa aérea de la pelota con Juan Peliu, lateral derecho de Nacional. Ambos quedaron sentidos en la zona de la cabeza. El de Nacional ya se recuperó y está para continuar, pero Ortiz quedó hasta hace segundos tendido en el suelo. Ahora da buenas señales, ya se sienta, pero sigue siendo atendido por los médicos dentro de la cancha, mientras el árbitro observa la atención justamente al 9 de Reco. Todos están ofuscados, en preferencia en el campo de juego. Estoy hablando de la gente de Nacional por este parate en el piso, Ortiz. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que valoren Quitadol y yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillal 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Ahora sí continúa el fútbol, la pelota de Ramírez por el medio, Ramírez jugando para Feliu, se viene la... Otra vez con Gaona Lugo en su primer contacto con el esférico desde que pisó el terreno. La apertura para Feliu que trepa sobre la zona derecha, coloca centro, le queda Roque, saca un son de cabeza, insiste la alta presión de Nacional con Gaona Lugo, despeja como puede Espínola para Recoleta. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Coco, Sionón, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Sube Vargas tiene la pelota descargando ahora con Gutiérrez con la pelota con el esférico ahora, cara a cara, profundiza, no llega Vargas, corta bien por el medio Espínola para Noguera. ¿Qué quiso hacer Noguera? Es cierto, estaba adelantado Rojas, pero quiso convertir desde su campo más o menos el zurdo Noguera. Mal el remate, salida que corresponde a Nacional. Escucho. Recoleta está con 9 en cancha, aparte del expulsado, ya que sabemos de Franco, de momento no puede retornar a la cancha Richard Ortiz, por lo visto que sufrió un corte en la zona de la cabeza, en la zona de la frente, por eso no puede regresar, así que solamente tiene 9 en cancha momentáneamente el conjunto visitante. Está buscando el empate Gaona Lugo. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y te recordemos que está por culminar el duelo entre 12 de junio y Encarnación. Lo está ganando 12 de junio, 48 del segundo tiempo. Y el partido de fondo... ¡Roque! ¡Gol! Nacional de la Academia de Roque Santa Cruz, señores, con golpe de cabeza. Qué elegante manera de definir de Roque. Gran centro del lado diestro de Gaona Lugo. Ganó fondo de cancha, frenó la marcha, levantó la cabeza al centro. La pelota cobra vuelo a la cabeza de Roque, que se perfila de cabeza contra el poste izquierdo del arquero Ferreira. Empata Nacional, igual a la Academia y se desactiva la tensión en la zona de preferencias aquí en el Arsenio Rico. Señores, Nacional 1, Recoleta 1, Roque Santa Cruz para la Academia. Roque. Monumental. Excelente, aquí lo de Gaona Lugo para desmarcarse sobre el sector derecho y también el propio Roque Santa Cruz ganando las espaldas de los centrales a Monzón y a Marota. En lo que sabe Roque anotando de cabeza. Primero desde ese perfil derecho, la combinación, la jugada y una versión diferente de Nacional con un jugador más. Después de ese primer tiempo bastante complicado, en la primera importante que tiene Nacional del medio para arriba, esa combinación que termina siendo Fabricio Jara, el de la asistencia perfecta de Fabricio Jara. El cabezazo de Roque ganando las espaldas de los centrales de Recoleta, abajo al poste izquierdo, es un besito al poste y se mete
igual a Nacional en su casa. Esto está 1-1. Momento del gol. 4 minutos, segunda etapa. Estamos con la información, Darío. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. A la cancha con la 36, Brian Ferreira no pudo retornar a la cancha por el corte que sufrió en la zona del rostro, entre el rostro y la frente. El futbolista Richard Ortiz, tercer cambio de González en el conjunto visitante, y no te quiero mostrar la cara de González, porque el gol se produjo justo cuando estaba con 9, Recoleta, justo cuando estaba con 9, aparte del expulsado, Ortiz estaba siendo atendido afuera de la cancha. En ese ínterin anota la igualdad el conjunto de Nacional, enojado, cara larga, ahora manos a la cintura por parte del técnico de Recoleta. 1-1. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que ahora en Quitadol y yo puedo subir Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago CBLM 751. Llámanos al sitio 296060 Fleming. Estilo campo, tu barrida preferida. Va Nacional, que tiene 11 dentro del terreno, recordando que desde la primera etapa el cuadro de Recoleta juega con un hombre menos por la expulsión de Alexander Franco. Bernay reclama algo, habrá tiro de portería para la visita. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroca. Ron Fortín, ocasiones que afectación, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Señores, ¿qué pasó? Sí, nos dice Rodri en el pómulo izquierdo, un golpe fuerte del delantero. No llegó al corte, pero sí con un golpe importante en la cara. Entonces Rodri no se apuntaba a eso. Sí, bueno, Rodrigo por lo menos por mensaje nos apuntó eso allí en estudios. Tiene que ver con el pómulo izquierdo, el golpe. Sí, Germán. Sí, justamente ahora los médicos le van a colocar una bolsita de hielo, un pequeño trozo de hielo justamente en esa zona del pómulo. Tapó del corte por parte de Juan Feliu en lo que era esa disputa aérea de pelota, pero sí quedó muy dolorido, que tanto así que no pudo retornar a la cancha por esa lesión. El 9 del conjunto visitante. Y hay que ver si llega para el martes en el partido de Sudamericana. Carga la Academia, segundo. Arquero. El arquero saca un bombazo. Ferreira vuela. Manotea la pelota en el fondo. Fue Adrián Benítez. El derechazo iba al ángulo izquierdo. Tiro de esquina para la Academia. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Buena llegada en esta de Nacional nuevamente, que insiste, que busca la buena respuesta de Ferreira. Nos estaban diciendo ayer, compañeros, pasa que no tenemos buen retorno. Entonces, las disculpas si nos están llamando. Creo que está llamando Víctor. Después de este tiro de esquina vamos a estar con él. No es el mejor de nuestros retornos aquí hoy en el escenario. Muy bien, le pega la pelota sobre la zona derecha. Fel es el encargado, es Gaona Lugo. Pelota viene arriba, intentó Roque. Saca la defensa, le va quedando la pelota en el rota Fabricio Jara. Se perfila Jara. Otro centro que toma vuelo. Atención, el cabezazo afuera. Fue del zaguero Vargas. Saque de meta que corresponde al conjunto de Recoleta. ¿Cómo te va, Víctor? Un gusto, buenas noches. Ya en breves, saque de meta para Recoleta. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pecho con el sabor que nos une desde siempre. En San Justo y Oro, Ángulos, Plancholas, Chapas y mucho más. Acceso surcas y perfecto socorro Ñembir. Ventas al 0183 30 88 13. Re San Justo y Arroz. Se mete sobre campo rival el recién ingresado. Corre, pica, Colmán. Joso Colmán para el recautor del gol. Le queda Vargas. Nacional va con todo buscando darlo vuelta con Ramírez. Ramírez levanta sobre la zona derecha. La pelota le va quedando a Feliu. Feliu tiene el esférico. Apunta a Feliu. Le va quedando a Hugo. Adrián va a rematar. Vino. Bloquea Marota. Este es el mejor momento de Nacional en el partido. Alta presión de la Academia. Jara quiso habilitarlo. Hugo Adrián Benítez. El rebote le va quedando a Feliu a la Academia. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Nacional Recoleta empatan 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Vamos a ver de vuelta en breve si tenemos la comunicación con nuestro compañero Víctor allí en la nueva olla. Se mete Cañete con Fabricio Jara. Jara tiene la pelota corta en mitad de terreno. Espínola, ¿cómo te va, Víctor? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. El saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Ya estamos aquí en la olla, partido a puertas cerradas entre Cerro Porteño y Sportivo Ameliano. Arranca a las 20, arbitraje de José Méndez, línea Julio Aranda, José Mercado, cuarto árbitro Marco Franco, Bartolín López, Avar Esteban Testa. Definitivamente este ambiente nos hace recordar a la etapa de pandemia. No hay nadie, solamente van a entrar integrantes del staff. 115 personas en total de Cerro,
Tienda Sportivo Ameliano, integrantes de los medios de prensa. Así que con un panorama desolador se va a disputar este partido entre el elenco azulgrana y el equipo de la B azulada. Como decíamos hace minutos, la novedad principal en Cerro es que al final ataja Alexis Martín Arias. No juega Gatito Fernández, así que cuando quieras, confirmado a los equipos de Cerro Porteño y de Sportivo Ameliano. Aprovechamos, estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Sí, Víctor. Cerro Porteño en el arco 1, Alexis Martín Arias. La defensa 23, Gustavo Velázquez. Camiseta número 22, Matías Pérez. 14, Lucas Quintana. Y 35, Marcelo Chaparro. En mitad de cancha 10, Cecilio Domínguez. Por el sector derecho, en el centro, Jorge Morel, camiseta 5, 20, Wilder Viera y camiseta 40 para Mateo Klimovic. De punta 11 Juan Iturbe y 19 Pablo Vegetti, el equipo dirigido por Ariel Holland. Por su parte Ameliano 23 Miguel Martínez, en los 4 del fondo 21 Fabián Franco, 26 Julio González, 22 Andrea Falabella y camiseta 19 Adel Paredes. 5 mediocampistas, 10 Elvio Vera, 20 Valentín Larralde, 6 Jonathan Benítez, 30 Raúl Cabral, por izquierda 11 Sebastián Aranda, único delantero Jorge Sanguina, camiseta 28, los dirigidos por Roberto Nani. Muy bien, gracias Víctor. Más adelante retornamos contigo allí en la nueva olla cuando va cargando Cañete para el equipo de Nacional. Deja para Feliu dentro del área. Feliu va a rematar la marca de Ríos. Le insiste Feliu, no tiene ángulo. Le queda Gaona, Lugo, centro. Le estea el gol. Jara, qué mal le pegó, Jara solo allí en el punto penal. Qué mal remató. Se toman de la cabeza los hinchas de Nacional. Y también el propio Jara, por eso se toma en la cabeza y no lo puede creer él. Porque venía derechito para el gol y eso que él hizo la asistencia. Porque fue muy bueno el centro de Jara sobre ese sector derecho para el cabezazo de Roque. En esta supremacía en cuanto a la cantidad de jugadores, un segundo tiempo totalmente diferente a ese primer tiempo desconocido de Nacional. Tiene mucho que ver un poco la expulsión del tempranero, tanto también en este segundo tiempo de Nacional. Y un partido que se va a poner más que atractivo en este segundo tiempo. En esta le pegó mal Jara. Saque de mente para Recoleta. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tu defensa. Yogur Fortivitán de Lacto, dando una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasil 1100, WhatsApp 018444437. Universidad Americana, si quiero estudiar así es la Americana. Sube sobre la zona derecha Gaona Lugo. Muy rápido lo persigue Ríos. Gaona Lugo frena la marcha. El mano a mano que le plantea Ríos en las puertas del área. El balón le va quedando sobre Feliu para Jara. Jara dentro del área al segundo. Le pegó mal. No se fue la pelota del otro lado. Colmán va a insistir para la academia. Llámale JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Jacomer Automotores. Con Recuperar activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto audio y evolucionamos juntos. Gran acción personal de Colmán. Benítez el disparo. Ferreira se arroja contra el poste derecho. Tiro de esquina para Nacional. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 14 le va a pegar Colmán. Busca por arriba el segundo la academia. No se le los diésel con la nueva tecnología de limpieza doble acción. Remueve la suciedad dañina al motor. Más información en shell.com.py. Afiliate emprendedor docente médico personal de servicio catedrático alumnos de universidades y jubilate a los 55 años. Info al 218-4000 Caja Mutual. Va Roque bajando de cabeza para Gutiérrez. No pudo, quedó en el piso Roque. Lo ayuda a levantarse Colmán, incorporarse a Roque Santa Cruz Ferreira en la salida para la visita. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Descuentos reales hasta 50% por call center 627-7000 y 30% con tarjeta de crédito universitaria. Farmacias Catedral, vamos a cuidarte. Ganó el 12 de junio 1-0 Encarnación. Esto por la intermedia en la punta al conjunto de la ciudad de Villalles. 19:30 en Villa Elisa, de América en frente a Paraguarí. Hablamos de la fecha número 4 de la división intermedia. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro Materiales Santa Rosa. Supli, tu leo confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros alto indica Jorge. Señores, Nacional Recoleta empatan 1-1. Y su seguro Chaco. Tiro libre cerca del banderín. Tiro libre para Recoleta. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. 16 clavado el partido 1-1. Le pega con la zurda Noguera. Energígas llega hasta tu casa en demás instalaciones gratuitas de libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable Energígas. Enciende los momentos con Upisa por la auténtica Toscana. Upisa llena de sabor ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Le va a pegar a la pelota. Atención Noguera con la zurda.
12 la barrera, quiere el segundo. Recoleta que está con un hombre menos. Pelota arriba, intentó, no pudo Domínguez. El rebote, atención, Espínola. Mal lejos afuera. Le pegó mal el capitán. Saque de meta que corresponde a Nacional. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Fracción Parques de la Cordillera entre Atirá y Cacupé, cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. La pelota le va quedando a Gutiérrez. Gutiérrez para el conjunto de Nacional, descargando para Vargas, que con la expulsión de Alexander Franco juega más adelante. Hablamos del lateral izquierdo, que es una especie de volante ofensivo ya, Germán. Exacto, en este momento ante la necesidad de tener que ir a atacar. Se mete Gaona Lugo, corta bien en la marca, arrojándose al suelo Ríos. Estiro de esquina, zona derecha para Nacional. Tupirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Josué Colmán. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Argentina a las 19:15 Lanús recibe a Central Córdoba. En Lanús titular Canal en la banca de Jesús. Y en Central Córdoba en la banca Juan Cardoso, los paraguayos. Muy bien, gracias Rodri. Le pega la pelota a Josué Colmán, arco de la tribuna norte, y donde están los hinchas visitantes. El partido 1-1, Nacional quiere pasar al frente, aprovechando que tiene 11. Recoleta con 10. Pelota de Colmán para Roque Benítez, de cabeza mal. Será córner de vuelta, sí. Estiro de esquina, esta vez por el lado izquierdo para el equipo local. Tupirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Y tiene que correr de derecha a izquierda ahora Colmán para pegarle a la pelota. Va por arriba la academia. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que valoren Quitadol y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago sube llama en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Ordena el juez Álvaro Jiménez. Va Colmán, la pelota toma vuelo. Saca Ferreira como puede. Del otro lado Espínola, quedaron tendidos Roque y Marota dentro del área. ¿Qué dice el asistente? El saque de costado para Recoleta, que va a mandarlo al campo de juego a Mosquera. Germán, estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. Se prepara para entrar con la casaca 25 el lateral izquierdo colombiano Dairon Mosquera. En la siguiente jugada se va a efectuar el cambio. Ya puso en juego nuevamente el balón el conjunto visitante. Brian Ferreira, otro que ingresó en este lapso complementario, tiene la pelota, le saca Feliu con Orlando Gaona Lugo, moviendo en campo rival el conjunto de Nacional. Frente a la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al albirroja. Ron Sporting, Cocos, Uniones, Café, traición, grande experiencia que despierta los sentidos. Sporting combina con todo. Se va metiendo en ataque Fabricio Jara, falta de Espínola, campo rival. Nacional asoma, quiere el segundo tiro libre para el equipo local. Amaro Gable, la camioneta es el mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en la escuelita. Asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Señores, tiro libre peligroso. Antes el cambio, estamos con información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Sí, Germán. Ahora sí, va a entrar con la casaca 25 el futbolista colombiano Dairon Mosquera. Se acaba el partido para Junior Noguera. Es el cuarto cambio que realiza Jorge González, técnico del conjunto canario. Tiro libre peligroso para Nacional. Crystal Caos, exportación a colocación de virus templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal Caos, cristalizando sueños. Motos Buller, cuotas de 259.000, chapa gratis. Participa de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Colmán el centro, mal lejos afuera. Ferreira entiende que no iba a pasar nada, deja que la pelota se pierda por el fondo. Va a sacar el arquero visitante. Caricia Tomos May, hace 12 años y está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. Seguro, protegiendo tu futuro siempre. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio y calidad de litro exacto indica Jorge. Que están empatando Nacional Recoleta 1-1. Hizo seguro Chaco. Josué Colmán frena con el pecho, la pelota le va quedando cara a cara para el equipo de la academia. Levanta el esférico para Vargas, qué bien picó Vargas solo sobre el lado zurdo. El mano a mano allí con Marota. Vargas aplica el freno, suelta la pelota para Ramírez, segundo en camino. Chocó allí. ¿Qué hacía el árbitro allí? Choca con Espínola, increíble. La tercera del juez, La tercera, sí. Ya en el primer tiempo le pasó en 2 ocasiones. Ahora nuevamente. ¿Qué le pasa a Álvaro Jiménez? No se está ubicando bien en esta. Una buena contra de Recoleta. Y aquí le está siguiendo a un jugador. Pensé que iba a molestar a alguien. Por momentos se pierde el partido Álvaro Jiménez con uno menos. Recoleta igual de contra. Intenta
el partido está para cualquiera de los dos. Eso sí, mucho mejor Nacional desde el segundo tiempo con el gol de Roque, se metió rápido en partido. Está con uno menos por la posición de Juan Alexander Franco, el equipo de Recoleta. Doble amonestación, eso fue a los 43 del primer tiempo. Señores, el partido está 1-1. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, Caladrillo, Teja, Broma, Cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Se vendrá Rúa en breve. Nacional. Ramírez tiene la pelota, levante para Gabona Lugo. Mosquera, el colombiano sacando como puede la pelota para Espínola, capitán de equipo. Corre sobre la zona izquierda, Ríos no llega. El que alcanza Feliu para Nacional. Impulsa tu negocio con el préstamo PYME de Banco que hace crecer tu proyecto. Banco crece desde la raíz. Mega descuentos hasta 60% de productos seleccionados, válido para los 786 puntos. Y la web en Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Ramírez con la pelota, Ramírez pisa el esférico, Ramírez tocando sobre la presencia de Roque Santa Cruz, que sale a buscar el esférico. Avanza con todo el conjunto nacional con Roque, autor del empate. Colman tiene la pelota, campo rival, 3/4 de terreno para Joso Colman, apertura sobre la zona derecha. Allí se mete Feliu, se cierra bien atrás Recoleta. Los martes son día de ahorro en el ahorrazo con tarjeta de crédito Visa Clásico Oro Cabal, 15% de descuento. El ahorrazo supermayorista, tu bolsillo agradece. Descubrí la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Moto Buller representa y distribuye Britan S.A. Aguanta como puede Recoleta, ya prácticamente resignado en su terreno, a no ser que por allí surja un contragolpe. La pelota de Cañete y la apertura sobre la zona derecha. Corre el equipo de Nacional, juego que deriva ahora mitad de terreno para Jara. Jara se pone en contacto allí prácticamente mitad de terreno con Gutiérrez. La zona izquierda es de Vargas, avanza Vargas para el equipo de Nacional. Encaró Vargas, dejó atrás a Echeguren. El centro de Vargas, pelota arriba, Mosquera de cabeza al fondo, tiro de esquina para la Academia. Tupirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. Y va a entrar uno de los pedidos de la preferencia de Nacional, que entre a Rúa, desde hace rato ya le venían gritando a Bernay. Ahora se produce la modificación con la casaca 10 a la cancha Carlos Arrúa, se retira Roberto Ramírez. Es la tercera modificación de Bernay en el trigo. Ya estaba con tarjeta también para cuidarlo un poquito Ramírez. Entra uno más ofensivo, como bien decía Germán, pedido de la afición aquí en la zona central de las preferencias. Le pega sobre la zona derecha, tiro de esquina, Gaona Lugo, pelota arriba, intentó Gutiérrez. El rebote para Vargas. Ferreira vuela, señores, iba adentro esa pelota, cobró altura, iba al ángulo izquierdo. Ferreira voló, tiro de esquina para la Academia. Tupirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Definitivamente otra versión de Nacional en el segundo tiempo. En esta le queda después el tiro de esquina, el rebote allí fuera del área grande. Zurdazo se desvía por el camino, supongo eso, en un jugador de Recoleta y hace mucho más espectacular todo. Ferreira de muy buen partido ya desde el primer tiempo, la tapada en esta, otra vez voló. Sacó al córner, está caído, está sentido el goalkeeper de Recoleta. Es córner, pero antes lo atienden al arquero visitante. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Bilito 92, comunicate al 413-7000 para Paraguay Inmobiliaria S.A. En abril comprando 4 cubiertas Cumo, 20% de descuento con todo medio de pago. Pasa por Chacomer, Cumo traer mejor en todos los caminos. ¿Qué pasó con el canal en el segundo tiempo? Me dice Damián. Sí, cosa que en el primer tiempo ya estaba sentado. Sí, parece que vino con mucha batería el canario. Sí, pero también me iba de traje. Sí, ok, bueno, pero imagínate, 35 grados más de sentirse dentro de ese traje. Está apurando nuevamente la Academia a ver qué pasa en este tiro de esquina. Le va a pegar la pelota sobre la zona derecha. Rúa en su primer contacto con el esférico. Va el equipo de Nacional, pase corto para Jara. Jara, cabecera del área, centro, balón arriba. Ferreira otra vez. Si le metía esa pelota, Ferreira vuela de vuelta. Córner para el dueño de casa. Tupirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros al que indica Jorge. Uno para Nacional, uno para Recoleta. Y su seguro Chaco. Monumental. Colman, pase corto para Rúa. Rúa tira. Marota se arroja. Manda de vuelta la pelota al fondo y es el tercer córner de manera consecutiva para el equipo de Nacional. Tupirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Y no hay de otra, uno menos defendiéndose cuando hay empujones. ¿Qué está pasando allí? Está el árbitro del partido buscando parar. Gaona Lugo, se discuten con lo de Recoleta, el disparo de Arrúa. Hay entredichos entre los protagonistas allí. Se defiende Recoleta como canario, panza arriba allí el cuadro visitante. Darío.
Precios imbatibles de stock, hamburguesa de carne vacuna FG 4 unidades, 6.950 guaraníes, aceite de girasol Marolio 900 ml, 13.900 guaraníes. Stock, lo bueno para vos. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroca. La pregunta es, ¿va a aguantar Recoleta? Hay que ver, o de repente mete el zarpazo el canario del cuadro de Recoleta en alguna contra, porque se va salvando 1, 2, 3 veces y por allí en alguna contra. Pero es una cara totalmente opuesta. Ese primer tiempo el partido cambió y ahora el que da muchas indicaciones sumado al técnico González es David Villalba, asistente de Jorge González, en su momento futbolista también de Olimpia, otras instituciones ya hace rato Tacuarí, ¿te acordás? Tacuarí también, sí, David Villalba hoy siendo asistente allí de Jorge González. El partido está 1-1. Por la fecha 4 de la intermedia, Tacuarí recibe a General Caballero de Juan León Mallorquín mañana a las 10 en el Enrique Soler y también a la misma hora Capiatá Resistencia en el Erico Galeano. Señores, la pelota en el terreno para Wilfrido Báez. Se viene Recoleta que tiene un hombre menos. Sube Echeguren sobre la zona derecha. Carga el equipo canario. Lo quiso encontrar de vuelta Echeguren allí a Báez. Cierra en el fondo Vargas. Saca el lateral de la academia. Con Rosatab tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de los empeñados. Rosatab, la no tienda online de casa Rosatab. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota de Monzón juega para el arquero Ferreira, otra vez con Lucas Monzón, pide que se muestren sus compañeros, Marota pide el Federico, prefiere el pelotazo largo sobre Brian Ferreira, cortando en mitad de campo por ahora Feliu, el balón para Cañete, Cañete para atrás con el arquero Roja. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valora en Quitadol y yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, UCB llama 751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Josué, atención, tiene la pelota Colmán, dejando para el 10 para Arrúa. Arrúa sobre Gaona Lugo. Corre Feliu, levante para Roque Santa Cruz, el colombiano Mosquera. Desactiva el ataque de la academia como puede desde el fondo. Va Roque de vuelta, recupera para Nacional que presiona por el segundo. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la Albirroca. Ron Fortín, Cocociones, Café, traición, grandor, experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Intentó Arrúa, lo terminan bloqueando. Hugo Adrián dentro del área. Arrúa, penal. No dice el árbitro, Todo Nacional va encima del juez pidiendo penal, niño. Y terminó cobrando mano, porque después termina tocando ya esa pelota a Arrúa. Parecía penal, por lo menos esa pierna levantada allí parecía. O fue bueno del lado actoral lanzándose en esta Arrúa. Terminó sancionando mano porque justo después metió la mano Carlos Arrúa en ese 1-2 dentro del área. Sentido Arrúa en el sur, el árbitro dice que es tiro libre para Recoleta. Apostala tan legal como ser sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala, la única casa de apuestas legal del país. Coció con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Aparte de Arrúa, quedó en el suelo Hugo Adrián Benítez. Aprovechan los futbolistas de Nacional para refrescarse. Por ahora 1-1. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Instagram Bema y Flores. Señores, es Romeliano a las 20 con José Méndez como árbitro principal, Derdis López en el bar. Mañana en Itagua 17:45, Luqueño Teninevense a las 20, Libertad recibiendo Olimpia. Bloquea hasta un 94% el calor con Santec y Wolf. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Reportando sintonía el profe Araña Denis. Fuerza para él, para su madre que está quejada de salud, está escuchando, dice el profe Araña Denis. Saludos para el reporte de sintonía. Fuerza, profe, y para su madre también que está quejada de salud. El que quedó más sentido es cuando se viene Bailones. Es Hugo Adrián Benítez que pide cambio, Es así, Germán. Así es, Jorge, en la pierna izquierda del gemelo izquierdo podemos presumir que es la lesión de Hugo Adrián Benítez, atendiendo que allí está recibiendo asistencia por parte de los médicos, incluso de jugadores rivales, que también lo ayudan a ponerse de pie al 9 nacionalófilo. Llama a Bernay a Ignacio Bailones, la saca número 7, y camiseta 19 para Lucas González. Serán los dos siguientes y los últimos cambios, por cierto, en el equipo tricolor. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Presidente de litros Indica corte. Señores, empata Nacional Recoleta 1-1. Hizo seguro Chaco.
Continúa el fútbol con la salida del equipo canario. La Plata Empeño es la primera casa en empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña La Plata. La potencia y precisión de Hilti levantó ahora a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar, construyen contigo. Ahora sí, los cambios de Nacional. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. A la cancha con la 7 Ignacio Bailone y con la 19 Lucas González. Se retira lesionado Hugo Adrián Benítez y también Roque Santa Cruz. Cuarto y quinto cambios de Bernay en Nacional. Aplaudido Roque. Allí en la zona de las preferencias, señores, pelota para el equipo de Recoleta. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos, más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Una mamá de 10 comprando a partir de 250.000 generas cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electro va mejorando tu calidad de vida. Perdió Báez ante la marca de Josué Colmán. Pelota arriba para Lucas González. Salta más alto que el colombiano Mosquera. Aunque corre Monzón para recobrar la pelota a favor del equipo de Recoleta. Juega por abajo para atrás con Ferreira. Presión alta de Bailone. Ferreira con Marota. Sale la visita. Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. 1000 empeños, 20 relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. 1000 empeños. Mosquera tiene el esférico sobre el costado izquierdo. Otro que ingresó en el acción complementario. Hablamos del colombiano lateral izquierdo. Mosquera jugando por abajo. La pelota para Espínola, el capitán, sobre Brian Ferreira. Buena marca, buen anticipo de Cañete, el zaguero de Nacional. La medicina evoluciona y SPS avanza contigo. Profesionales de primer nivel, escribinos al 0991-728-856. Clínica SPS, cuida tu salud con respaldo de Gómez y Barra. Termocalentador SPS, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. PS, una empresa del grupo EPB. Se viene Brian Ferreira, pero está muy solo. Fue al piso, perdió la pelota. Va Nacional en el contragolpe, respondiendo Cañete juega sobre la zona derecha para Feliu cruzando mitad de terreno. Avanza con todo Colmán, quedó sentido Ferreira. El árbitro deja seguir Colmán, lo espera allí Arrúa. Arrúa tiene el esférico, carga el equipo de Nacional. Pelota a profundidad. Se va a cortar el fútbol, se van a enojar los de Nacional en preferencias, porque lo van a asistir a Brian Ferreira, que quedó en el piso. Fútbol paralizado. Cuando el trabajo exige más, aparece Paz y Warrior, la línea profesional de Paz y creas para los que no se rinden. Paz y marca Paraguay de potencia que nos une. El partido se ve mejor desde la sede oficial de la hinchada El Quincho, con amigos asado y Múnich Original. Múnich Original, sponsor oficial de la hinchada. El domingo se va a cerrar esta fecha 18 con 2 de mayo frente a Guaraní en el norte. San Lorenzo recibiendo a Rubio Ñu. El gran pollo para familias numerosas, económico, tiene un rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pecho con el sabor que nos une desde siempre. En San Justo y Arroz, ángulos, plancholas, chapas y mucho más. Acceso surcas y perfecto socorro en Nimbí. Ventas al 093-30-88-13. Re San Justo y Arroz. El martes a las 19, Copa Libertadores, Grupo H. Libertad recibe al equipo ecuatoriano. Hablamos de Independiente del Valle. Yogur natural de Lacto Holanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lacto Holanda, natural como vos elegís. Convocatoria 2026, posgrado, formato con docentes referentes del sector. Consulta al 081-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. Germán. Sí, otra vez momentáneamente va a quedar con 9 Recoleta porque sale asistido a un costado de la cancha. El futbolista que ingresó en este segundo tiempo, Brian Ferreira, ya está recuperado y está para ingresar nuevamente en cualquier momento. Y para agregar nomás 2 informaciones, Jorge. Como capitán con la salida de Roque Santa Cruz quedó Carlos Arrúa en el trico. Y lo otro, que también no es menos importante, cada equipo tiene un cambio más. Pueden hacer hasta 6 cambios en este encuentro, recordando que en el caso sufrido por el futbolista Richard Ortiz se configuró como conmoción cerebral, como cambio por conmoción cerebral, así que ambos gozarán de la posibilidad de hacer un 6º cambio. Por eso, aunque los dos ya hayan hecho 5 modificaciones, todavía en sus bancas tienen calentando a sus suplentes. Muy bien, gracias Germán. Pelota para la academia. Cámaras JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Jacomer Automotores. Con Recuperar la actividad de energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADN, evolucionamos juntos. La pelota le va quedando a Echeguren, casi se equivoca. Báez tiene el balón. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad y litros de Jorge. Señores, están empatando por ahora Nacional Recoleta 1-1. Y su seguro Chaco.
Báez y el pelotazo largo para Brian Ferreira que corre con Cañete, gana el de Nacional, será córner. Tiro de esquina que favorece a Recoleta. Tu Piruvilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre la zona derecha y no se apura. Báez para la ejecución. Afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener un tipo de reintegro. Llama al 218-4000, solicítalo ya a Caja Mutual. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, Shell Fórmula Super rinde más kilómetros por litro. Shell Fórmula Super mejor por lejos. Hablando de la Copa Libertadores, el miércoles Grupo F, señores, 21:30, Cerro Porteño recibe a Palmira. Ven a divertirte en Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. Descuentos reales hasta 50% por call center 627-7000 y 30% con tarjeta de crédito universitaria. Farmacia Catedral, vamos a cuidarte. Córner para el equipo visitante, le pega Báez sobre la zona derecha, pelota que toma vuelo, saca de cabeza Vargas. El rebote le va quedando Espino, capitán. Otra vez para Báez, insiste el equipo de Recoleta. Espino la maga, levanta centro, pelota arriba, Marota mal. De cabeza mal afuera. Tiro de portería para Nacional. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0971830-008. Centro Materiales Santa Rosa. Suplito, le da confianza hace más de 70 años. Hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Bueno, allí quiso jugar, quiso reponer. Está muy acelerado Rojas, el árbitro la advierte. Al arquero Santiago Rojas, me parece que le va a terminar sacando la tarjeta a Germán, Le perdonó 2-3 veces. Advertencia verbal para ambos, para Rojas y para Ferreira. Es que Rojas ya quería jugar rápido el saque de meta y Ferreira se le puso enfrente de espaldas, pero de todos modos obstaculizando la trayectoria de la pelota de Rojas. La reventó Rojas contra la humanidad de Ferreira. Eso vio el árbitro, por eso detuvo por unos segundos el lanzamiento nuevamente del saque de meta por parte de Rojas para advertir verbalmente a ambos. Acá no es sencillo, Germán. Y que el otro no obstaculice. Acá era sencillo, amarilla para el hombre de Recoleta. Rojas quiere jugar rápido y se le para enfrente Ferreira. No tuvo los huevitos muy bien puestos. Donde está el árbitro que buscó una amonestación Belvar. Está haciendo todo un show que la cámara lo sigan a él. Tenía que ser amonestado el de Recoleta porque no le deja jugar el de Nacional. Porque Nacional es que quiere jugar y hay otro que está haciendo tiempo como es Recoleta, con uno menos. Aquí en esta, lejos, se equivoca Lord Jiménez. Señores, córner que favorece a Nacional. Tu Piruvilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Va con todo el conjunto local, le va a pegar a la pelota Rúa, acomoda la pelota. Tiro de esquina, juega, le dice el árbitro del partido. Quiere pasar al frente de la academia, 1-1 el juego. Arrúa, eleva centro, pelota arriba. No pudo Gutiérrez, ¿qué dice el juez? ¿Será córner de vuelta? No. Tiro de portería para Recoleta. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que Loren Quitadol y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Subitelame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Copa Sudamericana el martes 21:30. Grupo de Recoleta enfrenta a Cuenca de Ecuador. Prende la emoción del mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín ocasionales que fue traición creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Hablando de Copa Sudamericana el día jueves en Río a las 19, Grupo G. Vasco da Gama recibe Olimpia. Energigas llega hasta tu casa, rinde más, las instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Para los momentos simples elegí Pancho, su pizza práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. O pizza, calidad desde su origen. La pelota le va quedando Gutiérrez, se viene el conjunto de Nacional, lo quiere ganar la academia, 1-1 el partido, juega con un hombre menos Recoleta, expulsado en la primera etapa Alexander Franco, balón que deriva sobre Jara, Jara piensa, construye el equipo de Nacional, Jara, pelotazo largo, atención para Vargas, se arrojó al suelo, está el gol, 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 Nacional de la Academia de Bailone, de Ignacio Bailone, ingresó y convirtió. La acción arranca con el largo pelotazo de Fabricio Jara sobre el lado izquierdo. Se durmió allí Echeguren, logró arrojarse al suelo como fuese la última pelota de Vargas. El centro al área, cruzado de Vargas para la llegada allí de Bailone. Cierra bien ante el desconcierto del zaguero
compañeros. La sorpresa del arquero Ferreira. Empuja bien Bailone. Nacional lo da vuelta. Nacional 2. Recoleta 1. Ignacio Bailone para la academia. Monumental. Bailón estaba esperando allí dentro del área, atento cuando Vargas se termina metiendo allí como un delantero más. Buscó entre el tiro al arco, pedían offside, pero no. Estaba habilitado allí Bailón en ese tiro de Vargas. Queda casi como un centro, solito Bailone. Mucho más resto desde los cambios y las situaciones. Cuánto está pagando caro hasta esta parte esa expulsión de Franco, porque cambió totalmente el partido en el segundo tiempo del cierre de la etapa, la expulsión del hombre de Recoleta. Aprovecha Nacional con sus cambios. Esto está 2-1 ahora. Momento del gol. 40 minutos, segunda etapa. Casi convierte el tercero en esta acción de Lucas González. Gana el conjunto de Nacional, llamado Vidal, si no me equivoco, Germán. Así es, y va a ingresar el futbolista que se desempeña de características ofensivas, casaca 24 para Thiago Vidal. Esta vez sí va a ser el sexto y último cambio en Reco. Salida para la visita. Unisal se centra en España 330, San Lorenzo, Pilares, en América, Petecta, Guacorón, El Oviedo, Villarreca, Coasucio, del Este, Carapeo y Pilar. Unisal, Residencial La Victoria en Guarambré, acceso a rutas principales, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Es la primera victoria en la era de Bernay, si no me equivoco, en el conjunto de Nacional. La pelota le va quedando porque venía de empatar frente a Meliano en Villeta. La salida de Gutiérrez para Nacional. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Por la fecha 4 de la intermedia en el Luis Alfonso Yani arrancó el encuentro entre Sol de América y Paraguarí. Muy bien, ganando el conjunto local. Gana Nacional 2-1. Amaro doble, la camioneta es el mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Reserva Ballpark en Paraguay. Pusieron Mantuale a su número de cuenta. Deja entrar en Escorita. Asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Juego que deriva sobre la zona derecha en Feliu. Feliu tiene el esférico para el conjunto de la academia que hace circular la pelota. 42, casi 43 de la etapa complementaria. Gutiérrez tocando para Josué Colmán. Colmán por bajo otra vez con Gutiérrez. Mueve pelota en su terreno el equipo local. Cristal Caos, expertos en la colocación de virus templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Cristal Caos, cristalizando sueños. Con una cuota de regalo celular Samsung A16, 17 cuotas de 89.000. TV Toque 43 pulgadas, 17 cuotas de 129.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Luego de este partido con Diego Iván, con Ricardo, con Víctor y todos los compañeros. Aquí cerca juegan Cerro Porteño Meliano. Caricia Topos May hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S7 seguro, protegiendo tu futuro siempre. ¿Cómo le cuesta el partido a Recoleta con esa expulsión de Alexander Franco? Le cuesta demasiado. En el segundo tiempo, sumado a eso, fue rápido tempranero ese gol de Roque. La buena jugada de Jara, uno que rindió bastante en el medio campo. Sumado a eso, entraron buenos jugadores. El caso de Gaona Lugo, buen pie de José Colmán, lo de Bailón arriba importante, Vargas con muy buen partido y aquí otro que va a recibir la tarjeta, Germán. Así es para el lateral derecho, Facundo Echeure. Es en este caso el segundo o el único amonestado en realidad en Recoleta, teniendo en cuenta que el único justamente que había sido amonestado en el primer tiempo se fue expulsado. Hablamos en este caso del número 2, el único que sigue en cancha en Recoleta como amonestado. Y ya venía de por sí siendo figura Ferreira a lo largo del partido con un par de tapadas importantes en el primer tiempo. Si bien no fue la mejor versión del equipo de Nacional, la expulsión definitivamente le terminó pesando a Recoleta y que tempranamente anote Nacional en el segundo tiempo. Estamos con información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Sí, Germán. Se fueron en Recoleta Pedro Ríos y también José Espínola. Entran a la cancha con la 19 Héctor López y con la 24 Thiago Vidal. Son los últimos cambios de González en el conjunto visitante. Se está yendo de a poco el partido. Tiro libre para Nacional. Uninorte es la Universidad Privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, Caladrillo, Tejora, más o menos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros, indica Jorge. Señores, Nacional 2, Recoleta 1. Hizo seguro Chaco. Monumental.
¿Cuánto más, Germán Eliodoro? 5 minutos más, porque se juega hasta el minuto 50 de esta etapa complementaria. Señores, impacientes los hinchas de Nacional, quieren que termine esto. Está consiguiendo la victoria en la era de Bernay y el conjunto local. Levante la pelota Vargas para Nacional. Subite al 0 kilómetro que siempre quisiste con la financiación de Bancoop. Acércate a Bancoop y conocer los beneficios. Bancoop crece desde la raíz. Crea el nuevo éxito musical de Punto Farma y gana 15 millones en efectivo. Entérate cómo participar en nuestras redes. @PuntoFarmaPay. Dairo Mosquera saca la pelota para el equipo de Recoleta. Va Thiago Vidal, se arroja al suelo jugando la pelota para otro que ingresó en este segundo tiempo. Domínguez suelta para Báez. Pierde Báez el balón ante la marca de Josué Colmán. Corre Arrúa para Colmán. Otra vez con Arrúa. El 10 tiene la pelota, aguanta. Se va metiendo Josué Colmán. Encaró la cobertura de Wilfrido Báez. Nacional sostiene el triunfo. Los miércoles del mes, 20% de reintegro con tarjeta de crédito Continental, válido hasta 1 millón por semana. El arraso supermayorista, compra más, paga menos. Mi idea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladera, freezers y BC Coolers. Representa y distribuye Britan S.A. La pelota le queda ahora a Gutiérrez para Vargas. Se desespera Recoleta porque no encuentra el esférico. Tiene Colmán suelta para Vargas. Vargas fue el que peleó y lo asistió a Bailones para el gol, que hasta aquí le está dando la victoria a la Academia. Báez recoge el rebote. La pelota por el medio, le va quedando Lucas González. Falta de cara sobre López. Tiro libre, mitad de campo para Recoleta. Para instalación industrial, fábrica, organización, centro industrial de Militón y todo, comunicando al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1 reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Bailone allí lo bloquea Domínguez. Marota amonestado. ¿Y quién más? Arrúa y Marota, Germán. Así es, uno por lado. Marota en Recoleta, el segundo en cancha ahora en el conjunto visitante, y Arrúa en Nacional, es el tercero en el local. Tiro libre para Recoleta en su terreno. Precios imbatibles de todo extracto de tomate sabores de Areguá, 140 gramos, 1.600 guaraníes. Ñoques Bianca, 1 kilo, 9.900 guaraníes. Stock, lo bueno para vos. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. Atención que Recoleta tiene un tiro libre cerca de los 48. Le pega Báez, va con todo Recoleta. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Con Rosadap te necesito la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de los empeñados. Rosadap, la tienda online de Casa Rosada. Ferreira, el arquero, le pega a campo rival. Tiro libre para Recoleta que lo quiere empatar en esta. El centro de Nelson Ferreira. Bailone como un zaguero colaborando con sus compañeros. Despeja de cabeza, le queda Vargas saliendo. Y para Vargas regaló. Y también regala a Domínguez. Domínguez no entendió el error de Vargas. Se termina salvando Nacional. Tiro de portería para la Academia. Apostala, tan legal como ser sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala, la única casa de apuestas legal del Paraguay. Coció con La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Va a sacar la pelota desde el fondo Santiago Rojas. Esto termina ganando la Academia, señores, 2-1. Solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.pe. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema de Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram, Bema de Flores. Sacando la pelota a Echeguren. Me parece que no se le escapa la victoria Nacional. Más aún porque le quedan 1 minuto al juego y tiene el esférico en campo rival Academia. Bloquea hasta un 94% el calor con Santegui Ball. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, se pone muy. Fabricio Jara con la pelota, Jara con el esférico. Tercero en camino, le pega la pelota. González vino. Qué cerca pasó, Qué cerca pasó, iba al ángulo rozando el poste derecho, niño. Sí, así como tuvo el anterior, el tiro libre de Recoleta para buscar en la última la heroica y llegar al empate. ¿Por qué la heroica? Porque está con uno menos desde los 43 del primer tiempo. En esta se enredó Mosquera, estuvo cerquita el zurdazo de González. 10 segundos y esto está por terminar. Se va el partido, lo va a ganar la Academia. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.pe. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. El árbitro ya mira su cronómetro, 5 segundos y termina el partido. Bailone tiene el esférico para Nacional, que está ganando 2-1 con Fabricio Jara. Levanta la pelota bien arriba. ¿Qué dice el árbitro? Hubo falta, sí. ¿Qué dice el juez? Allí discute con Jara. ¡Final!
Final. Y se toma Gaona Lugo con Ferreira. Final del partido. Final del juego, señores, aquí en el Arsenio Rico. Ojalá que no pase nada. Nacional 2, Recoleta 1. Fútbol a lo grande. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge el Niño Sosa en una presentación de... Quitadol para acá, Loren, Quitadol y yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Cibeyalam 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu barrilla preferida. Ahí el suplente nacional, no sé si es Domínguez, me pareció que le agarró el cuello de Nacional, que le mandan cuando ya se venía calmando todo. Hubo un tumulto ahí sobre el cierre. Sí, llegó de hacia atrás el futbolista de allí en medio del tumulto, el futbolista de Nacional, pero finalmente ahora sí, ya están todas las aguas calmadas en ese sentido, incluso ya hay un abrazo de por medio y todo entre los futbolistas contendientes esta tarde-noche. En el lado de Recoleta, tristeza, se tapan la cara con la camiseta, lo que era un resultado positivo termina revirtiéndose en contra, y por el lado nacional, abrazos, felicitaciones, palmoteadas, apretones de manos, congratulaciones entre todos los miembros del staff más los futbolistas después de lo que ha sido esta victoria en casa, la primera de la mano de Bernay. Si te parece, un ratitito nomás, Jorge, lo escuchamos a Luis Sartorio, dirigente de Nacional. Don Luis, pues un ratito para fútbol a lo grande, Radio Monumental. Se hizo esperar un poquito esta primera victoria bajo el mando de Bernay, pero lo importante... Creo que necesitábamos ganar hace bastante. Con suerte se dio, no jugamos mal, un partido duro, Recoleta es muy buen equipo. Estamos bien, vamos a pelear. ¿Por qué le costó a Nacional este partido otra vez? Seguimos nosotros con la cobertura del encuentro de Intermedia de hoy en por la fecha 4 entre Rodrigo. Sol de América. Contigo, Diego. Bueno, gracias Rodrigo, estamos acá, no sé si recuperamos la señal ahí con los compañeros en Cancha Nacional, pero ya estamos aquí en La Olla para este partido a puerta cerrada, juega Cerro Porteño, y bueno, de hecho ya lo ocurrido en el Superclásico, el partido para el minuto 29 y después pasó lo que pasó, bueno, y es así, el tribunal decidió este partido a puerta cerrada. Cerro el próximo juega ante Recoleta sin público para Cerro, pero sí podrá meter el público el Canario. Estamos aquí con los compañeros a la espera. Yo no sé si seguimos contacto, si seguimos con los compañeros en Arsenio Rico o ya venimos directamente a La Olla. Me vas a avisar, Rodrigo, si tenemos el contacto con Jorge Sosa, con Jorge Casala. Victoria entonces de Nacional. Ganó finalmente el equipo local. Le terminó ganando la Academia por 2-1 a Recoleta. ¿Cómo te va, Ricardo? Buenas noches, Ricardo F. Buenas noches, Diego. Saludos para los compañeros, para la audiencia aquí en Cancha de Cerro Porteño, que por culpa de la violencia de los patoteros de siempre vamos a tener una cancha sin público. Y realmente es muy triste venir a hacer un partido sin ambiente, venir a hacer un partido sin la gente, venir a hacer un partido sin el ruido, los bombos, los trapos, lo que le da vida, lo que le da fiesta al fútbol. Pero bueno, en algún momento tienen que aprender, pero también tienen que aprender lo del Tribunal de Justicia a no sancionar a todo el público. A no sancionar a todo el público. No, la culpa no es de todo el público. La culpa es de los patoteros, y el día que APF sancione a los dirigentes, a los cómplices de los patoteros, ahí vamos a solucionar gran parte. Sí, señores, así estamos aquí. No sé si tenemos contacto, Rodrigo. ¿Me escuchás, Rodrigo? En breve vamos a tener de nuevo contacto con los compañeros, Diego. Bueno, ya podemos también, no sé si ya quedamos en forma definitiva. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Renovado saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Equipos en vestuarios en este momento, recibiendo las últimas indicaciones y esperando como para cumplir con el protocolo oficial de ingreso al campo de juego. Noto que en preferencias va subiendo el cuerpo técnico de la selección, es decir, los asistentes de Alfaro, porque no está Gustavo Alfaro, pero sí ya se están ubicando en preferencia central de la Nueva Olla los asistentes técnicos de la selección, que hoy seguramente venían esperando que juegue Gatito. Al final tal situación no acontecerá, Gatito no jugará hoy, Martín Arias será el titular en Cerro Porteño. Cuando quieras, Diego, podemos repasar formaciones titulares de Cerro y Sportivo Ameliano. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país.
Víctor. Cerro Porteño en el arco 1, Alexis Martinarias, la defensa 23, Gustavo Velázquez, capitán de equipo, 22, Matías Pérez, 14, Lucas Quintana, 35, Marcelo Chaparro, 10, Cecilio Domínguez, 5, Jorge Morel, 20, Wilder Viera, 40, Mateo Klimovich, 11, Juan Iturbe y 19, Pablo Vegetti, el equipo dirigido por Ariel Holland. Suplentes, Roberto Fernández, Cristian Paredes, Luis Amarilla, Guillermo Benítez, Fabricio Peralta, Rodrigo Melgarejo, Edgar Páez, Jonathan Torres, Carlos Franco, César Bobadilla, Rodrigo Gómez y Josué Servín. Sportivo Ameliano en el arco 23, Miguel Martínez, la defensa 21, Fabián Franco, 26, Julio González, capitán, 22, Andrea Falabella, 19, Abel Paredes, 10, Elvio Vera, 20, Valentín Larralde, 6, Jonathan Benítez, 30, Raúl Cabral, 11, Sebastián Aranda. Único delantero 28, Jorge Sanguina. Los titulares de Roberto Nani. Suplentes, Ángel Sánchez, Francisco Báez, Hugo Javier Benítez, Cristiano Campos, Walter Rodríguez, Luis Ayala, Bruno López, Miguel Yaquet, Miguel Benítez, Matías León, Fabricio Portillo y Alberto Contreras. Bueno, tenemos señales al señorico niño Jorge Casal. Ahora sí, Dieguito, en el festejo aquí los hinchas nacionales se vinieron con toda una avalancha y parece que alguien terminó desenchufando algo aquí, Diego. Fue un emotivo partido, ojalá que contagiemos, estamos en una cuadrita nada más en cuanto a goles, a emoción de lo que se va a venir a continuación. La felicidad del hincha tricolor de estar abajo en el marcador con ese penal en contra tempraneramente a las 8, el gol de Alan Will, el gol para Recoleta, pero hay un antes y un después de la expulsión de Juan Alexander Franco a los 43, doble amarilla a los 43, y en el segundo tiempo cambió esto con uno más el equipo de Nacional tempraneramente. Roque, que corrió bastante, luchó, peleó. Roque sin duda es uno de los destacados del lado de Nacional, pero si hay uno que corrió y peleó bastante, ese fue Fabricio Jara, que hizo la asistencia, estuvo cerca también de anotar, llegó al 1-1 a los 4 del segundo tiempo, y después Bailones sobre el cierre de un buen trabajo de Vargas les costó ya con uno menos del lado igualmente de la visita al equipo de Recoleta. Alegría total para el hincha tricolor que estaba necesitando estos 4 partidos, que no llegaba a la victoria nacional, y fue triunfo. Para despedir tu trabajo después ya vamos a estar con la conferencia, Germán, allí en la zona baja. Lo último, Germán. Sí, perfecto, Jorge. Vamos a estar con las conferencias. En primer orden, hablará el visitante, Jorge González, y luego lo hará el ganador. Por fin se le dio en el tercer partido dirigiendo a Nacional en su segundo ciclo, se le dio a Víctor Bernay, será el segundo en hablar en conferencia. Correcto. Hay tiempo, si querés, cortito ahí al ladito de... Justo digo que tenemos tiempo, Diego, porque justo se metió en la cancha y está cerca del presidente. Así que unas palabritas allí. Sí, señor, sí, señor. Sánchez. Tenemos tiempo, Germán, sin que te vea ningún veedor ahí calladito. Vamos a escucharte en un segundito cuando te acerques allí, porque están todavía hablando los jugadores para el juego. Un ratito, una notita de un minuto nomás. Por fin se le dio la victoria al profe Bernay, ¿verdad? En el tercer encuentro por fin se le dio. Así mismo, realmente sí, todos muy contentos. Sabíamos que teníamos que reencontrarnos con el triunfo. Y bueno, sumar las 3 es importante. Nosotros necesitamos seguir sumando. Nacional necesita seguir peleando, sumar los últimos partidos que queda de apertura, y bueno, contento porque aparte se jugó bien. En el segundo tiempo creo que se pudo aprovechar un poco más el juego colectivo, y bueno, tuvimos un poco más de profundidad. Creo que la entrada de Ronald Lugo fue clave también para eso, lo mismo con Josué, y bueno, cambiamos 9, reemplazamos por 2-9, entonces mantuvimos esa intensidad ahí arriba, que era importante, y bueno, contento, realmente contento. Hoy se lucieron los 9 justamente, el que ingresó como titular entró, el que ingresó como metió